Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas. Quisiera compartir contigo una palabra que leí en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel 17, ¿sabes? Es una palabra que seguramente ustedes han sentido mencionar mucho. La historia entre David y Goliat. Pero sabes, amado hermano, leyendo bien este capítulo, pude entender una cosa y quiero compartírtela. Alabado sea el Señor. Todo el ejército de Israel se encontraba al frente del ejército filisteo y salió este paladín de los filisteos, el gigante llamado Goliat de Gat. Y bueno, la Biblia dice que él comenzó a desafiar el ejército de Israel. El ejército de Israel tenía mucho miedo. Todo el mundo temía la armadura de este hombre, ¿sabes? Todo el mundo temía la armadura que llevaba este hombre. Todo el mundo decía, pero mira la coraza que tiene, mira la espada que parece un hacha, mira esto, mira lo otro. Pero sabes, amado hermano, todo esto a David no lo atemorizó, porque David sabía que el poder de una persona no se ejercita en cuanto tiene, en el arma que tiene, en la pistola que tiene, ni tampoco en las virtudes, ni en el prestigio que esa persona tenga, más sí en Dios. Porque la Biblia dice que no es del que quiere ni corre, sino del que Dios tiene misericordia. David tenía tan claro eso que cuando escuchó a este paladín decir, proferir maldición contra Israel, a ese punto David fue el único que se indignó a decir, ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a desafiar el ejército, los escuadrones del Dios viviente? Fue sentido por los soldados y referido a Saúl, que en ese momento era el rey de Israel. Pero aún Saúl tenía miedo de este hombre, de este Goliat. Entonces, cuando llevaron a David ante la presencia de Saúl, que era el rey, alabado sea el Señor, es algo maravilloso que mientras que todos tenían miedo, este niño, porque todavía era un muchacho, David era un muchacho, alabado sea el Señor, habrá tenido, discúlpame, pero tengo un poquito de frío, habrá tenido 17 años, pero este muchacho hablaba con una seguridad que le dijo al rey, no temas, no desmaye tu corazón, porque tu siervo irá y matará a este gigante. Sea oso o sea león, así como Dios me ha salvado del oso y del león y lo mataba, así también lo haré, decía David. Ahora es importante entender que le dijeron, no, ¿cómo vas a poder tú con ese hombre que es experimentado en guerra, en esto, sabe todo? ¿Cómo vas a poder? Y David decía, no, tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando encontraba un oso que se quería comer una ovejita o sucedía algo, entonces venía yo, decía él, y rescataba la ovejita. Y si hacía algo a contra de mí, entonces yo mataba, fuese oso o fuese león, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Es maravilloso la seguridad
de David. Y es que el hombre, cuando tiene a Dios, no pone su confianza no pone su confianza ni en sus capacidades que tiene, ni en el dinero, ni en el estatus que tiene. No pone, alabado sea el Señor. Discúlpame si no miro mucho la cámara, porque a mí de verdad que no me gusta mucho mirar la cámara ni nada. Prefiero concentrarme a decir lo que estoy diciendo. Alabado sea el Señor. El hombre que teme a Dios, su confianza no está ni en el estatus que tiene, ni en las armas que tiene, ni en nada de esto, ni en las virtudes que tiene. ¿Sabes? Y David sabía muy bien esto, tanto que agregó a un cierto punto y dijo: el Dios que me salvó, añadió David, el Dios que me salvó del oso y del león, él también me salvará de este gigante. Y esto es el mensaje que hoy quería darte, ¿sabes? Hay situaciones que el diablo las usa como un Goliat para que tú tengas miedo y digas: sabes, es muy difícil, no voy a poder, o una enfermedad, cualquier cosa. Pero sabes, yo hoy quiero recordarte que el Dios que te salvó tantas veces, que te libró de un mal, que te libró de un peligro, es el mismo Dios que te va a salvar también ahora. No puedes perder la fe. ¿Ves? David, así sea cuando tenía que defender una ovejita, sea contra un oso, contra un león, él sabía que Dios estaba con él, pero él tenía muy segura esta fe de decir: así como estuvo conmigo en tal tiempo, también va a estar conmigo en este tiempo. Y eso es lo que hoy vengo a decirte en Débora de Cristo, que Dios, alabado sea el Señor, Él está contigo, así como estuvo en los tiempos pasados, donde enfrentaste un problema, enfrentaste escasez, enfrentaste enfermedad, pero Él estuvo contigo, así también lo hará ahora. Alabado sea el Señor. Sentía yo en estos días, cuando yo llegué a la casa, estaba un poco cansada, alabado sea Jesús. Y bueno, a la hora ya de dormir, yo necesitaba dormir un poco, porque después yo me despierto temprano para orar. Y me llamaba una muchacha y me decía: pero pastora, yo no tengo a nadie a quien recurrir, por favor escúcheme, aconséjeme, no tengo a nadie a quien recurrir. Y es triste, amado hermano, ¿sabes por qué? Porque Dios no quiere que tú te sientas así, sino que tú tengas una fe como David. Alabado sea el Señor. Y que tú sepas que tú tienes a quien recurrir, y que ese Dios que estuvo antes contigo en cualquier situación, también está contigo ahora. Alabado sea el Señor. Ahora, pero, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a recurrir? Dios Padre está en el cielo. El Hijo está a su derecha. Y alabado sea el Señor. Pero el Espíritu Santo, Dios lo dejó aquí contigo. Así que bueno, Dios quiere que tú sepas que tienes a quien recurrir. Y es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad te quiere hacer entender que no puedes sentirte ni desmayar, no puedes sentir que ya no puedes más. ¿Por qué? Porque Él es más grande que cualquier cosa. Porque Dios tiene el poder de dar, Dios tiene el poder de todo, porque Él hizo los cielos y la tierra, el universo, toda la creación la hizo Él. Por tanto, alabado sea el Señor. ¿Cómo nosotros, con un Dios tan grande, vamos a sentirnos que no vamos a poder en esto, o vamos a tener? Es normal de pronto tener miedo, pero hay que desafiar la situación, como lo decía David. David cogió y desafió la situación y dijo: no me importa, Dios está conmigo. ¿Qué quieres que me pase? Nada, Él va a estar conmigo, y así como me salvó en situaciones pasadas, también me va a salvar ahora. Y es lo que hoy vengo a decirte, amado hermano. Y otra cosa fue que, ¿sabes? Goliat, a un cierto punto, porque estamos hablando del capítulo 17 de Primera de Samuel, cuando, alabado sea el Señor, después del 39, hay una situación donde Goliat ve a David y lo tiene por poco, porque era pequeñito y de buen parecer y rubio. Pero ¿sabes también por qué lo vio por poco?
Lo vio por poco porque también no tenía armadura según él. Porque cuando la persona está en la carne, piensa que piensa que las armas son físicas. Pero sabes, la persona que está en el espíritu sabe muy bien que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Alabado sea el Señor. Y David sabía muy bien eso. ¿Quién de los dos estaba armado mejor? David. Saúl, cuando lo llamó, le dijo, tú no puedes hacer frente a este hombre porque él es hombre de guerra experimentado y tú eres un muchacho. Entonces, cuando David le dijo, mira que fuese oso, fuese león, yo lo mataba y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. El Dios que me dio la victoria en aquel tiempo también me la dará ahora. Entonces cuando Saúl lo vio con esa seguridad, alabado sea el Señor, le dijo, entonces ve muchacho y que Dios esté contigo, alabado sea el Señor. Y le dijo, y que Dios esté contigo. ¿Qué pasa? Alabado sea Jesús. Que entonces a un cierto punto Saúl mandó a que le pusieran la armadura de él a David. Y David, dice la Biblia, que él probó la armadura, pero que no le gustaba. Y dijo, no, yo no puedo ir con esto porque nunca lo practiqué. ¿Sabes qué quiere decir exactamente? Que David nunca practicó el pensar que su poder o su seguridad iba a estar en armas carnales. Hay muchas personas que aquí en el mundo piensan que porque tienen una pistola, entonces se creen quién sabe qué, o que no pueden defenderse si no tienen una pistola o algo. Pero ¿sabes qué? David sabía muy bien que la victoria no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y David sabía muy bien que Dios estaba con él y no con el filisteo. Por tanto, David sabía que él tenía un arma mucho más grande, alabado sea el Señor, y mucha más armadura que el grandulón. Y es eso lo que vengo a decirte hoy. Tal vez hay muchas veces que te han tenido por poco y que pueden pensar que tú no tienes los requisitos para lograr las cosas que tú te has propuesto. O pueden tenerte por poco, por menos, porque simplemente para ellos no calificas, para la gente no calificas. Pero ¿sabes qué? A ti te basta solo Dios. A David le bastó solo Dios para poder vencer al gigante. Alabado sea el Señor. Y esa es digamos, el fundamento de esta lectura de 1 Samuel 17. ¿Sabes por qué? Porque si tú te das cuenta, el ejército de Israel, cuando miraba al gigante, tenía miedo de cómo veía armado a este gigante, de su armadura, porque si tú te das cuenta, cuando comienza a describir el gigante, decían, este hombre tenía una coraza así, de tantos kilos, tenía un hacha, tenía una espada que parecía un hacha, etcétera. Y eso era lo que a Israel le daba miedo, ¿sabes? Porque en ese momento ellos no estaban caminando en el espíritu. Pero David, que conocía que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, David sabía muy bien que su poder no estaba en las armas físicas, que el poder de una persona no va de acuerdo con las armas físicas, o en cuanto su estatus, o en cuanto tenga la persona cualidades para poder vencer ciertas victorias. David eso lo sabía, ¿sabes? Entonces, ¿por qué nosotros, sabiendo que tenemos un Dios así tan grande, hemos de sentirnos de no poder con algo, de que algo, o sentir como de pronto aquella persona me llamaba y me decía, es que no tengo a nadie a quien recurrir? No, absolutamente no. Claro que tiene, se llama Dios. Y ese Dios que te ha salvado en el pasado de tantas cosas, te salvará también ahora. ¿Entiendes? Entonces,
Esa era la seguridad de David, de saber que ese Dios que lo ayudó en tantas cosas pasadas también estaba presente en ese momento, y que como era más poderoso, como Él es el que hizo los cielos, la tierra, y Él hizo toda la existencia, fue creada por Él, por tanto la armadura de Él era exageradamente, dominante en comparación a la de Goliat, que era solo un hacha, una coraza, eran solo cosas físicas que se podían ver, pero en el momento se desechaban. También por eso mismo te puedo decir que por eso termina David cuando Goliat lo tuvo en poco. Entonces dice la Biblia que lo maldició por sus dioses, alabado sea el Señor reprenda al diablo. A un cierto punto, David le respondió: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí puedes entender muy claramente que esta historia, el núcleo de esta historia, la base de esta historia, es hacer entender a las personas que las personas pueden venir a ti, o las situaciones que te manda el diablo pueden venir a ti a atacarte como si fueran, haciéndose pasar como si fueran más grandes de lo que tú piensas. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos a un Dios grande y poderoso que domina la existencia, que tiene el control absolutamente de todo. David sabía esto y por eso le respondió a este filisteo y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Entiendes? Por tanto, el valor de esta historia es que nosotros podamos entender que la seguridad de una persona no milita en lo que tiene, ni en su estatus, ni en su, no en su economía, ni en sus digamos, cualidades, alabado sea el Señor, ni nada de eso, ni mucho menos en una arma física de pistola o etcétera, nada de eso, sino en el Dios que te cuida, el Dios que te ha salvado de las garras del león y del oso. Cada vez que tú has tenido un problema, ponte a pensar cuántas veces en tu vida has tenido un problema, alabado sea el Señor, donde te has sentido que estás enfrentando una situación, pero ahí Dios ha estado contigo, ya sea en pobreza, ya sea en enfermedad, ya sea en luchas, pero has salido adelante, o problemas que parecían que no se iban a resolver y después al fin y al cabo Dios trae la solución, porque mira, amado hermano, cuando Dios dijo: yo estaré con vosotros todos los días de tu vida, no estaba mintiendo. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Por tanto, terminó David en esta pelea diciendo, y una cosa que me agradó muchísimo fue que cuando David entonces cogió la piedra y se le quedó clavada en la frente a este hombre, alabado sea el Señor. Tú imagínate, con una piedra. Este es, como se dice en italiano, este es el nexo, este es el núcleo de esta situación. Mientras que este hombre tenía espada, tenía de todo, tenía todas las cualidades, grandeza, etcétera, para poder vencer, este hombre ya antes de comenzar era un derrotado. ¿Por qué? Porque no tenía la armadura del que todo lo puede. Por eso, amado hermano, si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo para vencer. Tú lo tienes todo para salir adelante. Tú lo tienes, si eres una mujer con un niño solo, tú lo tienes todo para poder sobresalir en la vida. Así que no te sientas poco, porque tú puedes salir adelante. Cuando tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Alabado sea el Señor. David, cuando alcanza a matar a este hombre con una piedra pequeña, alabado sea el Señor. Es impresionante ver que con la misma armadura que trató que desafió al ejército de Israel, que con la misma armadura que Goliat trató de enfrentar a David, con esa misma, este pequeño saltó encima de él y le cortó la cabeza.
tú te vas a dar cuenta que tú tienes un Dios tan grande que por eso es que la Biblia dice que todas las cosas al cristiano obran para bien, porque Dios permite que con las mismas cosas donde te humillaron, donde te hicieron daño, tú con esas mismas cosas Dios te va a demostrar su grandeza. Alabado sea el Señor. Y es como si fuera algo espiritual donde tú con la grandeza del Señor cortas la cabeza al problema. Con la grandeza del Señor. Por eso es que ahora entiendo, porque muchas personas que son humilladas en un puesto, que son maltratadas, después Dios las exalta, alabado sea el Señor, porque con esa misma grandeza del Señor, Dios hace ver que las cualidades que tenía otra persona, que de pronto, alabado sea el Señor, humillaba a otra, etcétera, con esas mismas, en ese puesto donde te humillaron, ahí Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Dios es el que lo puede todo. Entonces, así como David cortó la cabeza al Goliat con la espada suya, con la espada de él mismo, así Dios va a cortar la cabeza a ese problema que tú tienes. Pero tienes que tener en cuenta una cosa muy importante, que tienes que saber que tus armas, la arma mejor que tú puedes tener, es que tú entiendas que Dios está contigo, que Dios está conmigo. Alabado sea el Señor. ¿Entiendes? Eso es algo que tú no lo puedes simplemente... yo sé que hay momentos difíciles en la cual a veces baja un poco la fe, pero no podemos llegar a decir yo no tengo a nadie a quien recurrir. No podemos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo puede. Entonces, amado hermano, por eso termina el capítulo 17, termina el capítulo 17 cuando dice que y David venció a Goliat sin espada y sin lanza. ¿Cómo lo venció? Con la fe, sabiendo que el Dios que lo había salvado antes lo iba a salvar también en ese momento. Por eso Dios le dio la victoria y permitió que con la misma espada del enemigo pudiera acabar con él. Alabado sea el Señor. Dios va a permitir que tú venzas lo que te está haciendo la guerra. Dios va a permitir que tú lo venzas en el momento que tú entiendas que Dios está contigo y que Él todo lo puede. Y que no necesitamos de grandes cosas ni de grandes cualidades para poder vencer algo. ¿Por qué? Tenemos que entender que la victoria está en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, hazte fortaleza con esta palabra y entiende que la victoria tú la tienes, entendiendo que Dios está contigo, ha estado contigo y estará contigo. Dios te bendiga. Si esta palabra es de bendición, te pido por favor que la compartas, alabado sea el Señor, y que me ayudes a evangelizar. Dios te bendiga.